el resultado concluyente. Tampoco, a ver, China no ha sido muy amplia para que la gente, los grupos de la Organización Mundial de la Salud hayan ido a investigar. Pero podemos decir que hay evidencia a favor de una y de otra. Entonces, a partir de estas conjeturas, podemos inferir ciertas conclusiones. Conclusiones, ¿sí?, que se refieren a cuestiones medibles, cuantificables y observables, ¿sí? Supongamos, alguien podría observar que el ADN del coronavirus es semejante al ADN de un coronavirus que hay en los pangolines o en los murciélagos. O alguien podría plantear que es un virus muy resistente, muy, comillas, inteligente, que muta constantemente y que llama la atención si fuera natural, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de conjeturas podemos inferir conclusiones, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces encontramos que la ciencia moderna se basa en observaciones, en mediciones, en experimentos y realiza puestas a prueba. Y a diferencia de la ciencia antigua era una ciencia bastante, ¿cómo puedo decir?, soberbia en algún punto, porque creía que partía de verdades autoevidentes. La ciencia moderna es mucho más cauta, mucho más modesta, y piensa que partimos de conjeturas. A ver, la teoría del Big Bang es una conjetura. Hasta ahora hay bastante evidencia a favor de ella, ¿sí? Pero no podemos decir a modo alguno que ha quedado verificada. En todo caso decimos que está corroborada o que hay mucha evidencia a favor de ella. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pues la ciencia moderna es una ciencia que no habla de verdades absolutas. No hay nada más alejado de la ciencia que hablar de verdades absolutas, o no hay nada más alejado de la ciencia que el dogmatismo, ¿sí? La ciencia incita el desarrollo de un pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? ¿Y si no fuera así? ¿Y si fuera de otra manera? ¿Sí? Y esto implica revisión y puesta a prueba. Entonces vamos a ver algo característico de la ciencia moderna, que es el experimento, ¿sí? El experimento, ¿qué es? Un experimento es una situación artificial donde un investigador pone a prueba voluntariamente ciertas variables manipulándolas. Entonces, hay un tema que es un problema, que es que el agua no asciende más allá de los 10 metros en un tubo. ¿Cuál era la explicación? Antigua. Como la naturaleza tenía horror al vacío, cuando alguien chupaba el agua, imaginamos una bombilla, chupaba el aire de una bombilla, el agua ascendía. Lo mismo en una bomba, alguien sacaba el aire y el agua ascendía. Pero la pregunta que se hace Torricelli es ¿por qué 10 metros? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? Imaginemos el caso, un caso de orden práctico. Una persona compra un terreno muy barato porque está sobre una barranca arriba, alejado de un curso de agua. Este terreno, ¿sí?, no tengo agua. Entonces lo que yo puedo cultivar o criar va a tener como problema la falta de agua. Entonces, si estuviera el río menos de 10 metros, yo podría poner una bomba y ascender el agua, ¿sí?, por esta bomba. Pero ¿qué pasa si esta barranca, ¿sí?, está a más de 10 metros? No, el agua llega hasta los 10 metros y no sube más. Entonces, ¿qué había que hacer? Y había que hacer como plataformas intermedias con una bomba, sostenerla, un pequeño tanque, y de ese tanque volver a subirla. Carísimo, complicado, ¿sí? Aparte pesado, se puede caer esta torre con este tanque, ¿sí? Bueno, entonces se empezó a preguntar Torricelli por qué el agua no sube más de 10 metros. Entonces, Torricelli dijo, ¿por qué el agua está en cabeza dura, tanto suda, y no sube más allá de 10 metros?
supuso que estamos sumergidos en un mar de aire. Y este mar de aire pesa y ejerce una presión sobre nosotros. De acuerdo a Torricelli, todo cuerpo sumergido en el aire soporta cierta presión, al igual que uno que está sumergido en el agua. Entonces, Torricelli dice, hay 3 variables en juego. La presión atmosférica que varía, ¿sí?, de acuerdo a la altura a nivel del mar. ¿Qué se sabía? Torricelli lo que va a hacer también es poner una cubeta de mercurio, ver que llega a cierta altura, altura en el valle, cuando la sube arriba de una montaña, sube menos. ¿Por qué? Porque el mar de aire, ¿sí?, es más profundo en el valle y es más chiquito arriba de la montaña, ¿sí? Hay menos presión, falta el aire, ¿sí? Bueno, entonces, Torricelli se va a ocupar de un problema práctico. Va a usar magnitudes cuantificables. ¿Por qué? Porque va a plantear una cosa, hacer un experimento con una columna de agua de 10 metros. Imagínense manipulando un caño de 10 metros. Complicado. Entonces saben que el mercurio es más denso que el agua, ¿sí? Entonces, si el mercurio es más denso que el agua, de la misma proporción, la columna mercurial va a ser más chiquita que la de agua. En vez de medir 10 metros, va a medir 0,76 metros, o sea, 760 milímetros, ¿sí? Entonces va a tomar magnitudes medibles, cuantificables, ¿sí? Y además va a establecer relaciones entre las magnitudes. El agua, el mercurio es más denso X veces que el agua, ¿sí? Y a partir de eso va a establecer predicciones, ¿sí? Entonces, encontramos que Torricelli, ¿sí?, va a hacer un experimento, ¿sí?, va a comparar estas magnitudes, ¿sí?, va a, digamos, si uno dice la densidad del mercurio es 13,6 veces mayor que del agua, entonces la columna mercurial es 13,6 veces más chica que la del agua, ¿no? Entonces va a desarrollar magnitudes cuantificables, dijimos, y a establecer relaciones entre ellas. Y a partir de eso va a hacer predicciones. Entonces, la ciencia, si planteamos, comparamos, tanto los científicos antiguos y los modernos observan, pero los científicos nuevos observan magnitudes activas en condiciones controladas y con magnitudes medibles. ¿Qué significa esto? Que el científico moderno, ¿sí?, va a desarrollar, ¿sí?, un experimento, va a manipular variables. No es que observe un hecho que se da espontáneamente y lo mira, sino que va a provocar. Entonces, la ciencia antigua se limitaba a observar algo que ocurría espontáneamente, de manera cualitativa, y no había demasiado control. En vez de la ciencia moderna, hay un control y una manipulación de las variables, ¿sí? Entonces, algunas están fijas y otras están variables. Entonces, por ejemplo, lo que llamamos variable independiente. Puedo modificar el tipo de líquido. En vez de agua, uso mercurio. Si elegí mercurio, la altura de la columna va a variar en función del tipo de líquido que tenga, ¿sí? Es una variable dependiente, ¿sí? Entonces puedo plantear qué relación hay entre la densidad del líquido y la altura de la columna mercurial, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, acá encontramos la gran diferencia entre la ciencia antigua y la moderna. La ciencia moderna pretende experimentar. Dejo de compartir y terminamos de charlar esto. Estamos en una época, dijimos, pandémica. En esta época pandémica se han desarrollado en menos de 2 años un montón de vacunas. Algunas vacunas han probado la eficacia
y otras han sido descartadas. Han probado diferentes tratamientos, ¿sí? Van chequeando qué tratamiento resulta más efectivo, ¿sí? Si plasma sí, plasma no, tal droga sí, tal droga no. Esto es típico de la ciencia moderna, ¿sí? Obviamente que hay un control de variedades. Ahora, en Argentina, el último mes y medio, se ha probado combinación de vacunas. Y se ha establecido que una segunda dosis que reemplaza la de Sputnik puede ser la de Moderna o la de AstraZeneca. Y no tanto la de Sinopharm, que no tiene tanta, ¿sí? No da tanta inmunidad. Esto es parte de los experimentos de la ciencia moderna, ¿sí? ¿Qué pasaba con la epidemia de peste negra? Crucemos los dedos que no me toque. ¿Sí? Si tenés suerte, si no es que la rata, un tipo de parásito de la rata se infectaba, ¿sí? Por ahí te infectaba, pero tú tenías buenos anticuerpos, o estabas bien alimentado, o X motivo, zafabas. Y si no, no. ¿Se entiende esto? Entonces encontramos que en algún punto nos tocó una pandemia que no es la primera que ocurrió en la humanidad. En Argentina, en 1868, una epidemia de cólera, 69 otra epidemia de cólera, 71 una epidemia de fiebre amarilla, hubo dos olas de la famosa gripe española en 1919, 1920. La del 20 fue muy complicada, más que nada en el interior, porque llegó en invierno, la otra llegó en verano, como una gripe en verano no ataca tanto. La epidemia de polio, ¿sí? Entonces, esto implicó una serie de, si la epidemia de polio cuando atacó la década del 50, ya había pulmotores. Esto permitía salvar la vida a la gente. Cuando la epidemia de polio atacaba sin pulmotores, la gente, generalmente los niños, se morían porque no podían respirar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo encontramos este tipo de experiencias. Es cierto que algunas han sido cruentas. Pensemos cómo fue la investigación en torno a la cesárea. La cesárea es una práctica, ¿sí?, quirúrgica que permite salvar a la vida de la madre y del niño. En algún momento se hacían cesáreas, pero la madre moría, porque le perforaban el intestino, le perforaban la aorta, hasta que, ensayo y error, muchos muertos, ¿sí?, muchas mujeres muertas, muchos bebés muertos, encontró la forma de sacar un bebé sano, vivo, y permitir que la madre también estuviera sana y viva, ¿sí? Esto es parte de la ciencia moderna, ¿sí? Bueno, bien, ¿hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿Están todos cansados? ¿Todos quieren ir a comer, ver una película, serie? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Nos volvemos a encontrar el próximo, ¿sí?, lunes a las 9 de la noche. Tratemos que estén todos a las 9. Recuerden que mañana se abre, si no me equivoco, las respuestas de las actividades del módulo 2. Hoy se abrió el módulo 3 de lógica. De hecho, lo vamos a ver en detenimiento en la clase que viene. Así que pido a la clase que viene que no falten. No falten. Además, este viernes se abre, hasta el lunes tienen para hacer las evaluaciones. Háganla, bien, mal, háganla. Tienen que hacer por lo menos 7, si hacen todas, mejor. ¿Sí? Cualquier duda, ¿sí?, se comunica con respecto a los contenidos y las prácticas, se comunican por el foro. Las dudas personales, privadas, por mensajería. No me pregunten cuestiones conceptuales o contenidos por mensajería, ¿sí? Porque no es privado, no es un secreto, ¿sí? Es para todos. Así que cualquier duda, bienvenida sea, ¿sí? Lo preguntan en el foro y yo hago las aclaraciones, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Las evaluaciones se habilitan en el campus en determinado tiempo, digamos, desde viernes a domingo, y A se lunes. cierran a lunes y se cierran Sí. a las 0 horas, o tiene un... Ahí tienen la fecha, no me acuerdo exactamente Okay.
creo que es hasta última hora del lunes.